Vamos a entrar a la palabra directamente, que el tiempo corre y hay que escuchar la voz de Dios. Y la pudimos escuchar audiblemente en la alabanza, en las participaciones. Algo está cayendo aquí, ¿de veras? Algo está saliendo de nuestro ser, que es ese espíritu ardiendo delante de su presencia. Pues ya oramos por la palabra y vamos a entrar en la palabra. Y el título de la enseñanza del día de hoy, de la predicación del día de hoy: ¿a dónde pasaré la noche? ¿A dónde pasaré la noche? Qué pregunta, ¿verdad? ¿A dónde pasarás la noche? Pues vamos a entrar en la palabra y vamos a Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15. Éxodo, capítulo 15, que el Señor nos dé el tiempo. Él pone todo en orden. Él pone todo en orden. Y el tiempo es de Él. Éxodo capítulo 15, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 22. Y vamos a ponernos de pie. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel el mar rojo, y salieron del desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y ahí vamos a hacer una pausa y pueden tomar asiento, hermanos. Pues ya conocemos, vamos a ir rápido, como ya conocemos la historia de Moisés, todo lo que hizo Moisés cuando salieron de Egipto. Ya conocemos cuánta gente salió de Egipto. Entraron cuántos y salieron millones. Qué tremendo. Entraron unos cuantos y salieron millones de ahí. Qué tremendo. Y Dios los llevó ahí para que florecieran, para que se multiplicaran. Y Dios los llevó y los protegió bajo la mano de Faraón. Dios empezó a consagrar a los primogénitos. Y los israelitas cruzaron el mar rojo. La columna de nube iba sobre ellos de día y de noche. Y podemos ver muchas maravillas en este libro, que si lo leemos no acabaríamos de predicar todo lo que dice. Y vieron tantas maravillas este pueblo. Cruzaron el mar, llegaron de frente, y la columna de nube y de fuego estaba deteniendo a Faraón y a su ejército para que no cruzaran. ¿Cómo sería esa escena tan gloriosa? Un hombre que aparentemente era tan poderoso, pero no era nada delante de Dios. No tenía más allá de la autoridad que Dios le había dado a él. Y entonces llegan delante del mar este pueblo. Israel hizo Moisés que partiese el mar rojo. ¿Qué poder para partir un mar? Has ido a la playa y te has puesto delante de ella y te has preguntado: ¿podré yo hacerlo? ¿Podré yo abrir este mar tan grande, tan inmenso, que si nos vamos metiendo y metiendo y metiendo, la misma fuerza del agua va oprimiendo nuestros pulmones, todo nuestro cuerpo? Pero nos daría el Señor esa autoridad, ese poder para poder hacer que se partiera, decirle: pártete en el nombre de Jesús. Él no dijo esas palabras, pero usó la vara, y que se abriera en dos y que empezaran a ver todo lo que había en el fondo del mar. Qué tremendo. Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días
por el desierto sin hallar agua. Esta gente venía del pueblo de Egipto con mucha pesadez, muchas cadenas en su corazón, muchos pensamientos, una cautividad tan tremenda que 400 años sobre de ellos, sobre esclavitud. Imagínense, 400 años de peso, de ver a su pueblo, a sus mismos hermanos, a su misma raza, a los que hablaban su lengua, verlos sufrir, verlos cargar cosas pesadas, verlos oprimidos, angustiados, llorando y sin poder hacer absolutamente nada, sino solamente clamar y clamar y clamar al Dios de Israel para ver cuándo Él se acordaba de ellos. Pero no fue culpa de Dios, fue culpa de ellos que se apartaron de Dios y siguieron cosas, dioses ajenos, los pusieron en su corazón y se postraron sobre de ellos o adelante de ellos en su mismo corazón. Nos pusieron en primer lugar en su corazón, en su vida, y al Dios de Israel lo sacaron y lo pusieron a un lado. De 400 años, imagínense, 400 años. Nosotros ¿cuánto tiempo anduvimos en el mundo? ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuántas maletas, cuántos bultos nos echamos encima? ¿Cuántas veces nos oprimían? Nos vituperaban, nos decían: tú no puedes, no tienes dinero, no vales nada, absolutamente nada, vete de aquí, no te queremos. Aún tus propios familiares. Y así era el pueblo de Israel. Hasta entre ellos mismos se habían olvidado que eran hermanos, que eran pueblo adquirido, pueblo escogido, y se empezaban a pelear entre ellos. A veces así nos pasa lo mismo a nosotros. Se nos olvida que estamos hechos a la imagen de Dios, por las manos de Dios, y nos lastimamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de nuestro corazón y hemos puesto otras cosas delante de Él. ¿Cuánto tiempo les tomó a esta gente? 3 días para reflejar verdaderamente lo que había en su corazón. 3 días después de que habían visto la misma mano de Dios sacarlos de ese lugar, la columna de fuego, ver a Faraón, sus caballos en el fondo del mar. Empezaron a cantar los carros del Faraón. Su ejército está en el mar, en el fondo del mar. Y empezó a danzar María con el pandero. Y las mujeres empezaron a danzar. ¿No nos pasa lo mismo a nosotros? Empezamos a danzar, pero a veces se nos olvida todo eso. Y nos empezamos a quejar. Y aquí tenemos una palabra que vamos a aprender el día de hoy en hebreo, que se llama lun o lin, que quiere decir queja, murmuración, habitar, vivir, permanecer y ser obstinado. Y hay muchas más ahí abajo, y esa es la palabra original. Ahí la tienen, la palabra hebrea, lun. Y esta es la misma palabra que vemos en el Éxodo, en los Levíticos, y no solamente ahí, sino de ahí en adelante, a través de toda la Biblia. Y aquí la podemos ver en el verso 24. Entonces el pueblo, lun, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Qué hemos de beber? Y llegaron a un lugar, pero las aguas estaban amargas y no las podían beber. ¿Por qué no
en lugar de quejarse, se volvieron a Dios otra vez, que lo sacó, que echó a Faraón en el fondo del mar. Bueno, no a él, a su ejército. ¿Por qué no clamaron a él y le dijeron: transforma estas aguas, no las podemos beber? Sino que se quejaron. Y pues ya en el verso 25 vemos a Moisés que él clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y él lo echó sobre las aguas. Otra vez Moisés intercediendo por el pueblo. Pero ellos, en lugar de clamar, murmuraban, criticaban. Y así no debemos de ser así nosotros. Si vemos que un hermano anda batallando con algo, ayudémosle, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro tiempo de pasar sobre alguna prueba. Y tal vez a él lo levantemos el día de hoy y él nos levantará mañana. Entonces, en lugar de murmurar, de criticar, levantémonos con fe, con gracia, esa gracia que nos ha dado Dios, esa sabiduría. ¿Qué hemos de beber? ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? Y qué tremendo, ¿verdad? A veces Dios trabaja de maneras tan raras. Agarró un árbol y lo echó a las aguas y se endulzaron. Solamente Dios hace eso. Transforma las cosas que aparentemente no son buenas, pero al final son de bendición. Son de bendición. Gloria a Dios, apláudanle a Él. Apláudanle a Él. Apláudanle a Él. Y pues ya más adelante podemos ver, sigue trabajando Dios con Moisés en la vida del pueblo de Israel. Pero también esta palabra la podemos encontrar en el Salmo 91. En el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita a la sombra del Altísimo morará bajo del Altísimo. Otra vez morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta palabra la tenían en su boca casi todo el tiempo y quiere decir muchas cosas: queja, murmuración, habitar, vivir, permanecer o ser obstinado. Y aquí podemos ver que en el Éxodo la usaron como murmuración, como queja. Y en el Salmo podemos ver en una de vivir, de habitar, de quedarse en un lugar. Aquí el salmista nos dice: el que habita, si tú estás aquí, morarás bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Estarás seguro. Y qué tremendo, el pueblo de Israel vio el poder de Dios y no dijeron esto. No dijeron: habitaré ahí, me quedaré ahí, permaneceré ahí, cambiaré mi manera de vivir porque he visto su poder y su majestad y su señorío. Sino que se voltearon al otro lado y escogieron. A veces es lo más fácil. Escogemos lo más fácil: criticar, murmurar, pero no agarramos la mano del hermano. Yo te ayudo. Yo me pongo a orar por ti. Si no lo estamos haciendo bien el trabajo, hermano, yo me pongo a orar por ti, para que Dios te dé más gracia, para que Dios te use mejor, para que Dios te ilumine y te diga:
cómo trabajar mejor. En lugar de decir, no sabes hacerlo, mejor traigan a alguien mejor. ¿O no? Cambiar nuestro pensamiento. Nuestro viejo hombre que a veces se queda aquí. Y decirle, tú ya no tienes lugar aquí. Te pongo hasta atrás, a donde quedan las memorias, a donde me acuerdo de vez en cuando. ¿O no? Mejor decirle al hermano, yo te apoyo. Yo te apoyo. Apoyémonos. Porque moramos bajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente, del Todopoderoso. Y ahora vamos a ver a un hombre grande de Dios. ¿Quién es ese hombre? Elías. Y vamos a ir un poquito rapidito con él, porque nos quedaríamos platicando sobre él toda la noche. Y nos pasaría como cuando le pasó a Pablo, que predicaba y predicaba y predicaba, y había una persona escuchando, se quedó dormido y se cayó de la azotea. ¿O no? Pero escuchaban, se quedaban atentos hasta donde más, ya no, el cuerpo decía ya no. Y a veces así debemos de ser nosotros. Échale, échale, más palabra, échale, porque quiero aprender más. Échale. ¿O no? ¿O no? Échale más, échale, para que mi copa rebose. Hasta que ya no pueda más y ya me voy allá al lugar a donde voy y voy a impartir lo que llevo dentro de mí. Pues vamos a Primera de Reyes, el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Cuando lo tengamos, un fuerte amén. Verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas falsos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y vamos a hacer una pausa ahí. Qué tremendo. Había visto este hombre el poder de Dios. En los capítulos anteriores podemos ver que Elías va delante de Acab, delante del rey, sin temor, y le dice a Acab: va a haber sequía, va a haber sequía, no habrá lluvia. Y después lo vemos más adelante, otra vez ya pasados muchos días, muéstrate a Acab, y le dice: y ahora va a llover sobre la faz de la tierra. Se presentó una vez más a él. Palabra de Dios estaba constantemente en sus oídos. Y después va delante de los profetas de Baal, de los falsos profetas. Empiezan con el altar, con el sacrificio. Y ellos claman por muchas horas y gritan y hacen lo que hacen los brujos, que se cortan la carne, se lastiman entre ellos mismos. Y no responde su Dios, y se burla. Elías está en el baño, tal vez se fue de compras, su Dios, porque no le alcanzaba. Y se empieza a burlar de ellos. Y más adelante le toca el turno de Elías. Quítense, es mi turno. Y empieza a restaurar ese altar. Y pone las piedras en su lugar. Le empieza a quitar la hierba mala,
pone el toro, pone el agua y empieza a clamar: Jehová, respóndeme. Y Jehová respondió, y cayó fuego del cielo y hasta lamió, consumió el agua, el toro, y hasta lamió las piedras. Respondió Dios. Y más adelante le tiene miedo a una mujer de carne, de hueso, después de haber visto ese fuego caer del cielo. Qué tremendo. Un hombre que Dios lo usó grandemente, y solamente con ni siquiera ella fue a decirle, sino que envió a alguien más. ¿Y cómo le hablaría este siervo a Elías? Elías, Jezabel te va a matar. No, amenazándolo, diciéndole: te van a matar, lárgate de aquí, tu Dios no puede contra Jezabel. Y pues vamos a seguir adelante. Vamos a entrar otra vez al verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la uno de ellos. Y Elías, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y vamos a hacer una pausa aquí. El verso 3, no sé si se habían preguntado esto, nos habla de su criado. Elías tenía un criado, una persona que andaba a donde él andaba, en todos lados. Y lo podemos ver atrás, en los versos de atrás, en el 41 en adelante, cuando le dice: siervo, sube a ver si ya viene la lluvia. Una vez regresó, no veo nada. Sube otra vez, 7 veces, y a la 7ª vez regresó y veo una nube como la palma de una mano. Un siervo fiel que estaba con Elías, y más seguro no nos dice si estuvo con Elías cuando se enfrentaba con los profetas, pero más seguro que ahí estaba. Y de repente, ¿qué le dice Elías a su criado? En el verso 3: y dejó allí a su criado. ¿Por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó? Era fiel, andaba con él a donde Elías andaba. Sería porque tal vez, después de ver sus palabras de Elías: me quiero morir. Tal vez le dijo Elías: estás haciendo mal. Pero ¿qué pasaría entre ellos dos? La Biblia no lo relata. ¿Qué pasaría entre estas dos personas? ¿Qué le diría el siervo a Elías para que lo dejara en ese lugar? Tal vez lo confrontó y le dijo: tú eres un siervo de Dios, tú puedes. ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué le temes a tu vida? ¿No has visto cómo Dios te respondió? Tal vez lo confrontó y le dijo la verdad. Y por eso dijo Elías: no, tú te quedas allá. Yo me voy con lo que tengo dentro, con mi temor. Me voy para ese lugar. No quiero escuchar más de ti.
A veces hacemos nosotros de la misma manera. Nos dicen la verdad y nos duele y mejor me aparto de ti. Pero los verdaderos amigos son los que te dicen la verdad. Los que te dicen estás haciendo mal, me preocupas, porque eres mi hermano. Y los que te dicen la mentira, pues quieren mal de ti. Y entonces lo dejó allí y se fue por el desierto. Un día de camino, imagínense un día caminando con Elías, con estas palabras: voy a morir, me van a matar, soy el último de los profetas, tengo miedo, tengo temor. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esas palabras? Cuando viene la prueba, se pone difícil y se pone más difícil y se pone más difícil. Señor, quítame la vida. Pero no vemos que a un lado de nosotros, detrás de nosotros, hay alguien más que viene siguiendo nuestras pisadas. Siempre hay alguien más que tiene los ojos puestos en ti. Sean los de allá afuera, los que no conocen o los que conocen, pero la mirada está puesta sobre ti. Y sí, aunque tal vez caemos, pero ¿cómo nos levantamos? ¿Cómo te levantas cuando caes? Eso es lo que cuenta, que vean que cayó, pero Dios lo levantó, se tomó de la mano de él. Yo quiero ser como él, que aunque perdiéndolo todo, él sigue adelante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y ya más adelante: quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él le miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínense a un Dios proveyendo su necesidad. Come, bebe, come, bebe. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó: levántate, levántate, dormilón. Diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida de camino 40 días y 40 noches hasta Horeb, Sinaí, en el monte donde la gloria de Dios descendió. Iba al lugar correcto, pero llevaba dentro de él algo que le pesaba. Y vamos a seguir con eso. Llegó al monte de Dios. Y verso 9: y allí se metió en una cueva donde Lun permaneció, moró, pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dios le preguntó: ¿qué haces aquí? No deberías de estar allá. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál fue el motivo que te trajo a este lugar? ¿Qué hay dentro de ti que te encaminó hacia este lugar? Y no fue la única vez que se lo preguntó. Y Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas. Y sigue diciendo y diciendo y diciendo. Y más adelante le vuelve a preguntar Dios. Y cuando Dios dice las cosas dos veces es porque es algo súper serio.
súper serio. Y la misma Biblia nos los dice en el Antiguo Testamento, cuando Dios lo dice 2 veces. Es algo súper serio. Que le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le vuelve a decir lo mismo. Pero ¿por qué Elías no le dijo: Señor? Ahí no vemos esas palabras. Tuve miedo, me quieren matar. Tuve miedo y me vine a esconder aquí porque tuve miedo. Mira, hay gran pesadez en mi corazón. Mi fe se ha acabado. No veo la salida. No vemos esas palabras ahí. Elías cerró su corazón a Dios. En lugar de decirle eso, ¿cómo hacía David? Aquí está mi corazón. Todo, no hay nada escondido delante de ti. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Era un libro abierto para Dios, un corazón abierto para Dios. Que pecó, todos pecamos, pero era algo abierto para Dios. Dios lo veía todo, pero él se lo expresaba libremente. Señor, me estoy muriendo, mis huesos se secan, mis lágrimas caen, mi llanto, mi angustia, mi dolor. Y Elías no. Elías se cerró. Soy el único que quedo, el único, el profeta. Pero me quieren matar. El único. Por eso le preguntó: ¿qué haces aquí? Y él no le dijo el motivo. Porque me siento mal. Porque la muerte la puedo sentir en mi corazón. Porque mi corazón desfallece. 14. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, hablaba de ellos, del pueblo y no de él, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el verso 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meolá ungirás para que sea profeta en tu lugar. Elías, un hombre grande, tan grande que estuvo en la transfiguración en el Nuevo Testamento. Elías y Moisés. Pero aquí, si seguimos leyendo, Elías no hizo lo que Dios le dijo en el verso 15 y en el 16. Elías no lo hizo. Fue Eliseo. Y eso ya lo podemos ver ya cuando vayan a casa. En Segunda de Reyes 8:13, cuando Eliseo le dice a Hazael: tú vas a ser el rey. Y también en Segunda de Reyes capítulo 9, esos no están en la pantalla, pero a Jehú lo unge también para qué. Pero no fue Elías. Elías no obedeció a Dios ahí, porque había algo en su corazón que había traído. Estaba sirviendo a Dios parcialmente. Y así somos nosotros. Cuando tenemos eso en nuestro corazón y no lo expresamos delante de Dios, servimos a Dios parcialmente, no con todo el potencial que Dios nos ha dado. Cuando diga Dios: haz esto, voy y lo hago.
Y sí, nos quitamos el sombrero delante de este hombre, Elías, delante de Moisés. Pero también Moisés no obedeció a Dios en ciertas ocasiones. Y Dios nos deja estas historias para ver que estos hombres también tenían cosas en las que tenían que trabajar, así como nosotros. Y a veces cosas grandes que nos impiden dar lo mejor de nosotros para Dios. Toda nuestra fuerza, todo nuestro empeño, todo lo que Dios ha puesto, a veces lo hacemos parcialmente. Y no, yo lo hago con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo lo que me has dado. Esfuérzate, sé valiente. ¿O no es cierto? Entonces Elías no le dijo verdaderamente a Dios cómo se sentía y parcialmente obedeció a Dios. Vamos a dejar a ir a Elías porque ya casi nos lleva el tiempo corriendo. Vamos a dejar ahí a Elías. Pero ¿cuántos no desean ser como Elías? Sí, porque el poder de Dios se manifestó grandemente a través de él. Un hombre grande delante de Dios, y por eso estuvo en la transfiguración, y solo 2, y los demás, y también los apóstoles, solo 3, y los demás, solo 3. Juan, Pedro, ¿y quién más? Jacobo. Los únicos 3. ¿Y los otros? Durmiendo. Qué tremendo. Y ahora vamos a ir al libro de Ruth. Ya vamos a acabar casi. Ruth, y este es un libro muy hermoso. Muy hermoso, pero también muy triste. Muy triste esta historia. Muy triste. Ruth, capítulo 1. Tenemos 5 minutos. ¿Podremos hacerlo? Verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y llevaron a un varón de Belén de Judá. Fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allí con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Y vamos a hacer una pausa. Imagínense esta mujer, Noemí, prepara a su familia, vámonos a ese lugar, vámonos a Moab, preparen sus maletas. Esposo mío, prepara tus maletas, hijos míos, preparen sus maletas, vamos a ir a ese lugar a buscar algo mejor. Y llegan y se muere el marido. Y después se mueren los hijos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué dolor! ¿Y qué quiere decir Noemí? Mi encanto, mi delicia, agradable, dulzura, su nombre. Vamos a ir más rápido, pero más adelante se mueren los hijos. Y entonces agarra a sus nueras. ¿Qué mujer? ¿Cómo se llevaba con sus nueras? Las agarra y les dice: ya no pueden ir conmigo, quédense en este lugar, porque yo me voy de regreso a Belén. Se llevaba bien con ellas. ¿Y cuál era el nombre de este varón Elimelec? Mi Dios es rey.
Elimelech, mi Dios es rey. Y quedó tendido. Y le dice, quédense aquí, no vayan conmigo. Yo me quiero ir sola, con mi dolor, con mi angustia, con todo lo que tengo, con todo lo que me ha pasado. Quédense aquí. Ya no soy Noemí. Y entonces Orfa, podemos ver más adelante que le dice, quédate aquí. Y ella le da un beso y se queda en ese lugar en Moab. ¿Qué hizo Orfa? Lun permaneció en el hogar con sus dioses. Regresó a adorar a sus dioses que no eran Jehová. Ahí lo va a decir más adelante y vamos a ir rápido por cuestión de tiempo. Pero se quedó en ese lugar haciendo lo mismo que hacía, inclinándose a sus dioses, poniéndolos en primer lugar en su corazón. Ahí se quedó Orfa. Orfa se queda donde vive, se queda en su error, en esa tierra donde hubo pérdida. 10 años donde hubo pérdida. No, se me hace más fácil quedarme. Me quedo donde estoy. Yo no quiero avanzar, yo no quiero esforzarme, no sé lo que vaya a haber allá. Yo me quedo como estoy. No quiero cambiar. Permanezco aquí. Pero Ruth tomó la mejor parte y su suegra le dijo, quédate, no vayas, quédate. Pero ella dijo, no, a donde tú vayas. Que no era verdad. A donde tú vayas yo iré, a donde tú te quedes yo iré. A donde vayas yo iré. Y ya más adelante pues llegan a Belén para ir por tiempo. Llegan a Belén y la gente ve que hay luto en ellos, en ellas, en las dos, en Noemí y en Ruth. Y le dice la gente, Noemí. ¿Y qué dice ella? Ya no me llamen así, llámenme Mara, la amargada. Ya no hay gozo en mí, ya no hay alegría en mí. Ya no soy amable, ya no soy agradable, ya no soy su delicia. Llámenme Mara. Qué tremendo. Pero vamos a seguir. Pero no se queda así todo esto. Llegaron las dos. Y qué tremendo. Pues su suegra le dijo, ya no te voy a poder dar hijos, ya no te voy a poder dar marido. Pero le empezó a aconsejar de una manera diferente. Ahora llegan con voz y ven que es un hombre importante, un hombre respetuoso, un hombre que tiene provisión. Y le dice su suegra, ve con él, acércate a él. Cuando él haga esto, tú haz esto, para que él vea gracia en ti, para que él verdaderamente te conozca. Haz esto. Suegras hacen lo mismo con las que vienen detrás de ustedes. Que le dijo, ve, recuéstate a sus pies para que él vea gracia en ti. Y pues más adelante ya podemos ver que adquirió gracia delante de vos. La aceptaron la aceptó como su esposa. Y luego pues la suegra, lo mejor, después de haber perdido todo, todas sus riquezas, todo, su marido, sus hijos. Ahora Dios a través de este varón le regresó todo. Qué tremendo, ¿verdad?
Pero ya. Y Ruth vieron el desierto. Yo voy. No sé qué hay allá, pero yo voy, es lo que dijo Ruth. No sé qué me espera, pero yo voy, yo te sigo. Y así debemos de hacer nosotros con el Mesías. No sé cuál sea mi futuro. Me está yendo, pero súper mal. He perdido seres queridos, amigos, gente que te amaba, que te ama. Pero yo no sé qué va a haber allá. Pero tú eres Dios. Y yo te creo a ti. Y hay un desierto enfrente de ti, enfrente de mí. Y a veces solamente nos queda decir, yo voy. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Pero tengo que atravesar mi desierto. Toma tu cruz, hijo mío, y sígueme. Tómala. Gracias. Y es pesada. Pero hacemos fuerzas, valentía, sabiduría, entendimiento, coraje para enfrentar que si lo pierdes todo como Noemí, a veces hay una Ruth que va a tu lado y te encamina y van juntos. Y al final adquirimos la bendición. Así es que ya no soy Mara, pero al final adquirió descendencia, se le regresaron sus tierras, una nueva familia. ¿Y cómo estaría su corazón después de atravesar su desierto? Agradecidos, agradecidos, agradecidos con Dios, con vos, con Ruth. ¿Y cómo estaría ahora su relación con Ruth? Imagínense atravesar el desierto, la iglesia atravesar el desierto juntos y al salir una nueva relación más fuerte, más fuerte, más fuerte. Así es que, hermanos, esta era la palabra que Dios tenía que Dios me impartió. Y hay lágrimas porque hay un desierto. Pero después del desierto, después del invierno, viene una nueva primavera. Dios les bendiga. Aquí